Benromac Pit Smoke. Aroma: turba dulce y humo de cigarrillo sobre notas frescas y afrutadas. Cuerpo medio, paladar, malta ahumada y afrutada, especias. Un estupendo equilibrio. Final: largo y con apuntes de keepers. Arenques ahumados. Bunnahabhain de 12 años. Aroma: notablemente fresco y dulce, con aromas de aire marino. Cuerpo: de ligero a medio, firme. Paladar: fino y suave. Limpio, dulcedumbre malteada y notas de nueces. Final: un gran desarrollo del sabor. Refrescante. Bueno, quizás te resulte que algunas de las descripciones, algunas de las notas de cata en algunos de los libros de whisky, o en las que aparecen a veces en la etiqueta de detrás de la botella, te puedan resultar algo intimidatorias, ¿vale? La intención de este vídeo, y del que seguramente haré a continuación de este, es aprender un poquito a reconocer cuáles son los patrones, los aromas que nos podemos encontrar, aromas y sabores que nos podemos encontrar en el whisky escocés de Malta. Bienvenidos, este es el canal Whisky sin Soda. Bueno, en primer lugar, un reconocimiento, y es que la explicación que voy a proponer aquí no es mía, es del señor que tengo en la pantalla, que es Philip Hills, es el autor de este libro, Appreciating Whisky, y es una de las personas que más hizo en las últimas décadas del siglo pasado por reivindicar el whisky de Malta. En uno de los capítulos, Philip Hills se dedica a enumerar cuáles son los aromas y sabores que nos podemos encontrar en el whisky de Malta. Que nos podemos encontrar significa que no es obligatorio que todos los whiskies contengan toda esa panoplia de aromas y sabores, pero sí que lista los que pueden aparecer. De hecho, la calidad de un whisky va a depender de la cantidad de aromas y sabores que podemos apreciar en él y la intensidad con la que se nos presentan. Es decir, podemos considerar que un whisky no vale la pena si presenta pocos aromas y sabores, y sobre todo si estos están presentados en una baja intensidad. Bueno, pues en el capítulo correspondiente, Philip Hills establece dos listados, uno de aromas y sabores fácilmente reconocibles y otros no tan fácilmente reconocibles. Digamos que los fáciles son 8 aromas y sabores que son fácilmente reconocibles, y yo creo que estaréis de acuerdo ahora cuando los veáis, y 7 que no son tan fáciles. Eso no quiere decir que sea muy difícil, pero sí que habrá que esforzarse un poquito más en bucear dentro del whisky, metafóricamente, claro, para encontrarlos. Vale, pues sin más, pasamos a listar estos 8 fáciles y 7 no tan fáciles. Vale, el sabor ahumado es el más fácil de detectar. Si le pedimos a un neófito que detecte entre dos whiskies, un ahumado y otro sin ahumar, cuál es el ahumado, todo el mundo lo va a entender, todo el mundo va a acertar cuál es el ahumado. De hecho, este gusto, este sabor, provoca una gran división entre aficionados al whisky. Hay gente que es muy partidaria y hay gente que lo detesta, ¿vale? El peligro que tienen los whiskies ahumados a la hora de la degustación es que es un gusto que está tan presente que tiende a enmascarar otros sabores que en un whisky ahumado tendremos que bucear y tendremos que prestar más atención al whisky y acostumbrarnos a los fenoles antes de detectarlos. Para hacernos una idea mental de qué es lo que estamos buscando aquí, pues bueno, estamos buscando humo, pero hay quien le puede saber a clavo, la especia, o a medicina, o a un gusto incluso mineral, ¿vale? Estos son los gustos asociados que nos pueden resultar de inspiración para entender qué es el gusto ahumado. Bueno, después de la turba, el siguiente gusto más fácil de detectar es el gusto a fruta, el sabor a fruta. En el caso del whisky, estos sabores se deben a unos compuestos químicos llamados ésteres que se producen durante el proceso de fermentación. Hay algunos ésteres que tienen sabor a naranja y algunos ésteres que tienen sabor a piña. En la industria alimentaria, estos productos se utilizan en ocasiones como saborizantes o aromatizantes. Em, los ésteres son bastante volátiles, con lo cual aparecerán en primer plano nada más oler el whisky. Ojo, porque también esto hace que en botellas
que las tengamos casi vacías, si están demasiado tiempo así, tenderán a perder ese gusto, ¿vale? Por ejemplo, un whisky muy con gusto a naranja sería el Glenmorangie. El Glenmorangie, si lo dejamos destapado mucho tiempo durante la degustación o en la botella, si es que la botella contiene mucho aire, pues tenderá a perder ese gusto a naranja. Por lo tanto, para identificar estos gustos serán, bueno, pensar en frutas, en manzanas, peras, naranjas, incluso piña, y todos estos gustos podrán aparecer en el whisky. Bien, los aromas florales. Los aromas florales también surgen durante la fermentación y pueden resultar cercanos a los frutales. Sin embargo, los componentes de donde provienen no son los mismos que los frutales, no son ésteres, sino que son bastante más variados y complejos. Sin embargo, estas sustancias también son muy volátiles, con lo cual en principio nos los encontraremos o nos los podremos encontrar ya desde el principio de la cata. Para mentalizarnos en qué es lo que tenemos que buscar para detectar aromas florales, pues hemos de pensar en flores rosas, geranios, pero también brezo. El aroma a vainilla proviene de una sustancia química llamada diacetilo, que se puede producir durante la fermentación, pero también está presente en la madera de roble y pasa de la madera al whisky durante el proceso de maduración. El, el olor característico que buscamos aquí es vainilla, ¿vale? Por lo tanto, si tienes vainilla en casa, vainilla en polvo, la puedes oler, si tienes mejor vainas de vainilla también, pero también podemos encontrar a veces olor a mantequilla relacionado con el diacetilo. Lo pungente es lo picante y de hecho no es un sabor, sino que es una sensación, ¿vale? Podemos decir que es un gusto, pero es una sensación. eh, y es el resultado de la estimulación del alcohol etílico de los receptores del dolor en boca y nariz. Un poquito le puede dar un toque al whisky, puede ser deseable, pero en exceso es desagradable. Si un whisky es picante, podemos rebajar este picante rápidamente diluyéndolo con un poquito de agua. Los gustos en los que tenemos que inspirarnos para buscar el picante son las cosas que conocemos de nuestra vida, que son picantes y son la guindilla, el- la pimienta negra o el jengibre. ¿Vale? Todas ellas tienen picantes distintos, pero todas ellas las podríamos encontrar en cierta manera dentro del whisky. Bien, el gusto a cereal. El gusto a cereal puede ser causado por multitud de causas y según Philip Hills no todas están totalmente comprendidas a día de hoy. Si has probado alguna vez algún aguardiente casero no madurado, te habrás encontrado ese gusto como un poco dulce y a cereal de entrada. A veces también se originan por cortar demasiado tarde en la destilación. Para buscarlo deberías concentrarte en heno, ¿vale? En balas de heno cortado y también en la avena del desayuno, en copos de avena de desayuno. Los aromas rancios. Los aromas rancios suelen ser indeseados y pueden ser causados por una variedad de causas. Mal estado de la madera, mal embotellamiento, que se pudra la ropa con la que se ajusta el tapón en el barril de whisky mientras envejece. Todo esto puede originar ese tipo de aromas que en general son indeseados, aunque en una cantidad mínima le puede dar un toque al whisky. Para encontrar estos aromas debemos concentrarnos en pensar en bodega húmeda, en el corcho de una botella de vino, también en naftalina, en moho, ¿vale? Todos estos colores, estos olores un poco apestosos de bodega. El gusto astringente. El gusto astringente se produce por un exceso de madera, porque el whisky ya ha estado envejeciendo durante demasiado tiempo en barrica, en una barrica activa, y la barrica ya ha estado cediendo un exceso de taninos y deja este gusto como amargo, ast- astringente. Em, para describirlo y para tener una imagen de qué es lo que buscamos, podemos pensar en cuando haces un té durante demasiado tiempo, ¿vale? El gusto que cobra el té cuando has dejado la bolsita o las hierbas en infusión durante más tiempo de la cuenta, que tiene ese gusto, ¿vale? Pues eso es esa astringencia, que sería desde luego
un gusto indeseado. Puedes pensar directamente en una bolsita de té usada. También si eres fumador de habanos, cuando apuras un cigarro muy hasta el final, en el último tercio, esa amargura final, eso es astringente, ¿vale? Es un sabor que vamos a intentar evitar. Un whisky no debería llevar en absoluto astringencia. El gusto jabonoso o a cera se causa por ésteres de cadena larga que se producen durante la fermentación. No son completamente deseables, pero como siempre un poquito puede ser agradable. Tienden a enmascararse con los otros ésteres, con los de cadena corta que sabíamos que daban aromas frutales que son tan agradables, ¿no? Y el problema es que estos pueden llegar a tapar los otros. Para notar unos y los otros por separado, eh, hemos de recordar que los ésteres de cadena corta, que dan el olor a frutas, son más volátiles y entonces los encontraremos al principio. Si dejamos el whisky un poquito al aire, más adelante en la cata encontraríamos estos gustos más jabonosos. Para pensar en ello, pues hay que pensar eso en jabón, pero un jabón no perfumado, que es algo que realmente no es tan frecuente en nuestra sociedad, o en velas, pero velas no perfumadas. Pero bueno, todo el mundo ha estado alguna vez en una iglesia o en una catedral con muchas velas y reconoce ese olor. Pues en algo así habría que pensar. Bien, los aromas sulfurosos provienen obviamente del azufre, azufre que puede reaccionar con moléculas orgánicas, como los tioles, por ejemplo, y es cuando un átomo de azufre sustituye a un oxígeno en la molécula de alcohol. También se pueden crear otros tipos de compuestos sulfurosos durante el malteado y durante la maduración. Em, Hay compañías que a la hora de hacer las barricas las suelen esterilizar con azufre, quemando con azufre por dentro. Al final van a quedar residuos que durante el proceso de maduración van a poder dejar su marca. En qué olores hemos de pensar? Bueno, pues hemos de pensar en caucho, en cañería, pero cuando la cañería huele mal, en col cocida, en cerillas y no lo digo yo, lo dice Philip Hills, en pedo de padre. Sí, amigos, Philip Hills dan la nota de cata de aroma a pedo de padre. Por cierto, algunas personas creen, bueno, algunas personas, algunos entendidos creen que los aromas a azufre indican que ha habido una maduración adecuada en barricas de Jerez y en consecuencia toleran niveles de azufre incluso un poquito más alto porque consideran que es una buena señal en el whisky. El gusto a caramelo proviene principalmente de la madera. Eh, Ocurre que existe en la madera de la barrica un polímero de cadena larga llamado lignina que con el tiempo se va degradando y va cediendo azúcares. Hay un mito asociado al whisky y es que sabéis que la legislación escocesa permite añadir un colorante de caramelo que generalmente se utiliza para homogeneizar las tiradas de los whiskies para que tengan todos el mismo aspecto. Y hay quien piensa que este caramelo le proporciona sabor de caramelo al whisky. Y esto no es cierto. Sí que añade ciertos azúcares, pero transcurre suficientemente tiempo como para que estos se oxiden y quede muy poquito del azúcar original. De hecho, si se añade demasiado caramelo, la presencia se puede detectar porque el whisky estaría ligeramente amargo. Bien, para buscar el gusto a caramelo, pues hemos de pensar en toffee, en azúcar quemado, en melaza. El gusto a frutos secos proviene de la madera, de la barrica, especialmente si es roble europeo. Por lo tanto, si el whisky ha sido envejecido en barricas de ex-Jerez, seguramente vamos a encontrar estos aromas a frutos secos. ¿Vale? Identificarlos en este caso están ocultos, ¿eh? Hay que buscarlos bien, pero todo el mundo tiene en mente, pues, nueces, almendras, incluso coco, ¿vale? Que también nos puede aparecer y están asociados. Ese tipo de aromas son los que buscaremos aquí. Madera. No estamos pensando en este caso, en este apartado, en el gusto tánico que puede ceder el barril,
sino en algo más útil y que ciertamente no es demasiado fácil de encontrar y que tampoco es muy frecuente. No hay muchos whiskies que contengan este gusto. Sería un gusto a madera recién cortada, como a virutas de pino. ¿Vale? Son los conceptos en los que nos tendríamos que centrar a la hora de intentar buscar este aroma en un whisky. Lo agrio o lo agrio ácido. Bien, la aparición de este sabor se debe a la presencia de ácidos orgánicos que se generan principalmente durante el proceso de fermentación, aunque también más adelante en el proceso del whisky también podrían aparecer. Hemos de pensar en buscar gustos acétidos como a vinagre, también a ese gusto ácido como a caramelito de cola. Em, Estos van a aparecer siempre en bajas concentraciones, pero van a dar lugar a combinaciones curiosas con otros de los aromas. Bien, el último aroma de los no tan fáciles es un aroma dulzón, ¿vale? Es un aroma dulzón, pero que no tiene que ver con el dulce asociado a la vainilla, a los aromas frutales, es otra cosa. Y tiene que ver con la dulcedumbre de la malta, que es para mí el concepto que tengo presente cuando intento buscar este aroma en un whisky. Dulcedumbre de la malta. Bueno, pues hasta aquí estos aromas y sabores básicos, pero piensa que la cosa no acaba aquí. Porque estos son los básicos, pero en la mayoría de los whiskies vamos a encontrar unos cuantos de ellos. El reconocimiento de aromas y sabores funciona por la evocación. A nosotros tenemos una gran memoria para el olfato y para el gusto. Un cierto aroma o sabor nos puede evocar una situación, algo que hayamos probado o que hayamos olido con anterioridad. Piensa, por ejemplo, en una de las notas de cata frecuentes en whisky escocés, que, bueno, esta te la encuentras a menudo. Pastel de Navidad. ¿De qué están hablando? Bueno, no estoy seguro porque no he probado nunca un pastel de Navidad del mundo británico, pero entiendo que tiene que oler a bizcocho y quizás a frutas desecadas. Bueno, piensa en la repostería que tú tienes más a mano en tu memoria. El pastel que te sabe a vainilla con frutas o con frutos secos según la variante. Quizás por la combinación de vainilla y frutos secos, a ti un cierto whisky te pueda recordar a la tarta de Santiago. O quizás si le encuentras fruta escarchada por los ésteres, pues te pueda recordar a una coca de San Juan, ¿vale? La que va con fruta escarchada por encima. Piensa que algo parecido sucede con algunas de las combinaciones que están en los whiskies ahumados. Según como sea la turba, nos puede resultar medicinal. Es decir, si hay una combinación de una turba que sea especial por el sustrato de la zona y donde además encontramos notas florales, e incluso un final picantito, ¿vale? Tipo jengibre o mentol, pues eso nos puede resultar algo medicinal. Y eso puede ser una nota de cata. Y fíjate que con ese descriptor, me sabe medicinal, estás englobando una serie de aromas y sabores y lo estás describiendo con un recuerdo que te es familiar a ti y tú sabes lo que estás diciendo y lo estás explicando. Y seguramente otra persona te va a entender. Muy bien, el siguiente vídeo va a seguir con el método que propone Philip Hills y en este ya vamos a probar whiskies y vamos a llevar a cabo una técnica que nos va a permitir encontrar esos aromas y sabores. El siguiente vídeo, por tanto, promete ser más divertido. Bueno, si has llegado aquí, muchas gracias por aguantarme, dale al like, suscríbete y estate atento al siguiente vídeo que creo que te va a gustar.